Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestro canal de audiolibros de psicología. Es un placer estar aquí una vez más para compartir. Si están listos para explorar juntos este fascinante mundo, les animo a que se suscriban para no perderse ninguna entrega. Dejen su like si disfrutan del contenido y compartan para que más personas puedan beneficiarse de este material. Comencemos. Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos. Volumen 1. Trastornos por ansiedad, sexuales, afectivos y psicóticos. Tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos del control de impulsos. Parte 14. Juego patológico. Introducción. La literatura ha descrito los niveles problemáticos de la conducta de jugar utilizando distintas terminologías. La que se ha empleado para describir el juego patológico ha conllevado normalmente una gran carga teórica. Los términos incluyen descripciones de la conducta de jugar como adictiva, compulsiva o patológica. Cada uno de estos términos hace suposiciones implícitas sobre la naturaleza de la conducta de jugar problemática. Por ejemplo, tanto el DSM-3R como el DSM-4 la denominan juego patológico y la colocan dentro de la categoría de los trastornos del control de impulsos. En el momento actual, no existen pruebas suficientes para determinar categóricamente la naturaleza de la conducta de jugar problemática como impulsiva, adictiva o compulsiva. Hasta cierto punto, la terminología que se emplea para referirse a niveles excesivos de juego es arbitraria. Sin embargo, en el presente capítulo se favorecerá el concepto de juego problemático para evitar los argumentos teóricos sobre la naturaleza del mismo que se encuentran más allá del alcance del presente capítulo. El juego problemático se definirá en este capítulo según los criterios presentados en el DSM-4 para el juego patológico. Según el DSM-4 se puede diagnosticar juego patológico cuando los pacientes poseen una conducta de juego desadaptativa y persistente, caracterizada por al menos 5 de entre 10 posibles criterios. 1. Preocupación por el juego. Esto puede incluir preocuparse por revivir de nuevo las experiencias pasadas de juego, planificar la siguiente aventura o pensar en el modo de obtener dinero para jugar. 2. Necesidad de jugar con mayor cantidad de dinero cada vez para obtener el mismo nivel de activación. 3. Repetidos esfuerzos sin éxito para reducir o dejar de jugar. 4. Inquietud o irritabilidad si no puede jugar. 5. El juego sirve para escapar de los problemas de la vida. 6. Conducta conocida como cazar las propias pérdidas, es decir, el jugador vuelve a jugar para intentar recuperar el dinero que ha perdido. 7. Miente a personas de su entorno que son importantes para él, incluyendo a los miembros de la familia, al terapeuta o a otras personas, en su intento de ocultar el grado de implicación en el juego. 8. Ha cometido actos ilegales o delictivos para financiar el problema de jugar. 9. Ha arriesgado o perdido partes importantes de su estilo de vida, como la familia, los amigos, el trabajo, como una consecuencia directa de la conducta de juego. 10. Cuenta con otros individuos o instituciones para que le proporcionen dinero para aliviar una situación económica desesperada que surge como resultado de la conducta de jugar. Los criterios del DSM-4 excluyen específicamente episodios de la conducta de jugar que están asociados con un episodio maníaco. Sin embargo, un diagnóstico de juego patológico, según el DSM-4, no elimina otro diagnóstico de este sistema de clasificación. Bases empíricas del tratamiento. La prevalencia del juego problemático estimada por diferentes estudios arroja cifras entre el 1 y el 3% de la población, pero, a pesar de ello, las investigaciones sobre su tratamiento han sido relativamente escasas. Las primeras intervenciones se centraban en enfoques psicodinámicos para el tratamiento de los jugadores problema o tenía lugar en unidades especializadas de pacientes internados. Claramente, esta última alternativa no suele ser factible para la mayoría de los clínicos. Además, los estudios en dicha dirección han utilizado generalmente un enfoque multivariado y sin grupo control, lo que hace que los resultados sean difíciles de interpretar. Más tarde se popularizaron los enfoques conductuales. Seager utilizó el entrenamiento en aversión con 14 jugadores problema y encontró que 5 de ellos seguían sin jugar a los 3 años. Más tarde, Greenberg y Marx trataron una serie de casos, 7 pacientes, con desensibilización por medio de la imaginación y encontraron reducciones en la conducta de jugar en 3 de los pacientes a los 6 meses. Sin embargo, esto representa menos del 50% de su pequeña muestra. En un amplio estudio, sin grupos control, con 26 jugadores problema, Greenberg y Rankin utilizaron una serie de técnicas conductuales y encontraron resultados similares.
Es decir, en el seguimiento, de 9 meses a 4,5 años, 5 sujetos tenían su conducta de juego bajo control, 7 habían mejorado con recaídas ocasionales y para los restantes 14 su conducta de juego seguía siendo problemática. Aunque esto indica que se pueden conseguir estrategias útiles de tratamiento derivadas de un enfoque conductual, esos resultados están lejos de ser atrayentes, ya que menos de la mitad de los sujetos de estos estudios había mejorado de forma importante. Siguiendo con el objetivo de estos estudios conductuales, McConaghy et al. Llevaron a cabo un estudio en el que comparaban la desensibilización por medio de la imaginación con el entrenamiento aversivo en un grupo de jugadores problema. Sus resultados indicaron que la desensibilización por medio de la imaginación era superior al entrenamiento aversivo. Un año más tarde, de los 10 sujetos que recibieron el primer tratamiento, 2 habían dejado de jugar y 5 jugaban de forma controlada, comparado con 8 sujetos que tenían todavía un juego problemático en el grupo de entrenamiento aversivo. Además, en un seguimiento a largo plazo, de 2 a 9 años, sin grupos control, de sujetos que participaron en su programa con pacientes internos, 10 de 33 individuos tratados con desensibilización sistemática habían dejado de jugar y 16 más eran capaces de controlar su juego. Aunque estos datos proporcionan un fuerte apoyo al empleo de la desensibilización sistemática en el tratamiento del juego problema, existe todavía mucho espacio para la mejora de estos resultados. Se ha criticado a McConaghy y sus colaboradores por su limitado enfoque de tratamientos mecanicistas con solo un procedimiento. Se podría esperar que si se incluyeran otros factores importantes en el tratamiento, como las habilidades cognitivas, podrían mejorar la eficacia del mismo. Sin embargo, escasean los estudios que emplean y aplican un enfoque cognitivo o cognitivo-conductual para el tratamiento del juego problema. Sin excepción, la literatura disponible no utiliza grupos control y está limitada a estudios de caso que documentan el éxito de un enfoque cognitivo. Existen muy pocos estudios que describan el empleo de un enfoque cognitivo o cognitivo-conductual con el juego problema. Esto puede deberse quizás, al menos parcialmente, al limitado conocimiento teórico del juego problema desde un punto de vista cognitivo-conductual. Ladouceur et al. Publicaron un interesante estudio en el que se pedía a los jugadores que hablasen en voz alta mientras jugaban y se les pedía que cuestionasen sus verbalizaciones irracionales en el momento en que estaba teniendo lugar el juego. Este enfoque se basa en las evidencias cada vez más claras de que los jugadores de máquinas tragaperras tienen más verbalizaciones irracionales que racionales durante el juego. Dichos autores enseñaron a 4 jugadores de máquinas tragaperras a identificar y cuestionar sus pensamientos mientras estaban jugando. Parece que este es un enfoque interesante que merece la pena seguir investigando. Sin embargo, no está claro que la naturaleza intensiva de este enfoque, que requiere que el terapeuta lleve a cabo las sesiones en vivo, sea necesaria para lograr los resultados deseados. Versiones de la terapia cognitiva basadas más en la clínica tradicional pueden igualmente producir cambios en las cogniciones del jugador. Así, 2 estudios de caso han utilizado un elemento cognitivo en sesiones clínicas en las que se pedía a los pacientes que aplicasen estas habilidades entre sesiones. En dichos casos, los jugadores habían abandonado el juego en el periodo de seguimiento. Estos enfoques pueden llevarse a cabo más fácilmente en la clínica. Una diferencia importante entre estos enfoques y el de Ladouceur et al. es que los estudios anteriores utilizaban un enfoque cognitivo-conductual más amplio. Aunque todos estos estudios nos informaban sobre tratamientos de caso único y los resultados no pueden generalizarse, los tratamientos tenían éxito para eliminar la conducta de juego. Más recientemente, se ha examinado el enfoque desarrollado por Sarpe y Tarrier para investigar su eficacia cuando se utiliza con pequeños grupos de jugadores problema. El estudio comparó un enfoque cognitivo-conductual de 8 sesiones con un grupo control de lista de espera. Desafortunadamente, todavía no están disponibles los resultados a largo plazo. Sin embargo, solo 3 de los 10 pacientes del grupo de tratamiento seguían jugando en el posttratamiento, aunque todos habían mejorado. En realidad, 2 sujetos de cada 3 habían reducido su conducta de juego más de 2/3. Algo que es interesante también es que todos los jugadores, excepto uno, del grupo de lista de espera informaron que su conducta de juego empeoró durante el periodo de tratamiento. En estos momentos, solo se ha hecho un seguimiento de 6 meses a 3 jugadores y los 3 siguen sin jugar desde que comenzó el tratamiento. Aunque se necesitan más investigaciones sobre los enfoques cognitivo-conductuales, los resultados presentes son alentadores y sugieren que los enfoques cognitivo-conductuales tienen mucho que ofrecer en el tratamiento del juego problema.
El objetivo del presente capítulo es proporcionar información sobre los tipos de procedimientos que son útiles en un tratamiento cognitivo-conductual para el juego problema y cómo podrían aplicarse a casos individuales. Evaluación del juego problema. Al evaluar a los jugadores problema para un enfoque de tratamiento cognitivo-conductual, es necesario realizar un análisis cognitivo-conductual de la conducta de la misma forma que se haría con otro trastorno. Sin embargo, hay aspectos específicos de esta población que también necesitan tenerse en cuenta. Concretamente, tienen que ver con 1. Las funciones de la conducta de jugar, 2. Las habilidades de afrontamiento adaptativas y desadaptativas que tiene el paciente, 3. La presencia y naturaleza de los impulsos a jugar, 4. Pensamientos irracionales que mantiene el jugador en relación con la probabilidad de ganar, 3. Presencia de otros problemas, 6. Nivel de motivación y 7. Objetivo del paciente al seguir el tratamiento. Análisis funcional. En primer lugar, el juego suele servir a muchas funciones en los individuos. Ciertos datos preliminares sugieren que estas funciones varían dependiendo del tipo de juego implicado. Por ejemplo, Coseo, Sarpe y Blasinski encontraron pruebas que sugieren que los jugadores de las carreras de caballos parecen jugar con el fin de aumentar su nivel de activación, mientras que es más probable que los jugadores de las máquinas tragaperras jueguen para escapar de acontecimientos estresantes. Por ello, es importante evaluar la naturaleza precisa de la función de jugar en cada individuo. Para hacer esto, es esencial identificar no solo los aspectos negativos de la conducta de juego sobre el estilo de vida de una persona, sino también los aspectos positivos. A la mayoría de los jugadores se les ha contado las consecuencias negativas, pero raramente se reconocen las positivas. Solamente descubriendo las funciones positivas y encontrando métodos alternativos para lograr los mismos objetivos se puede mantener a largo plazo el abandono de la conducta de jugar. El tratamiento variará dependiendo de si el paciente juega para evitar el estrés, para reducir el aburrimiento, para obtener una elevada activación o por alguna razón. Es necesario averiguar qué otras formas tiene el paciente de satisfacer estas mismas funciones. Habilidades de afrontamiento. Sarpe y Tarrier, en su reciente formulación cognitivo-conductual sobre la conducta de juego, han alegado que las habilidades de afrontamiento eficaces son importantes para actuar como mediadoras en los niveles problemáticos de juego. De modo específico, es necesario evaluar a. La capacidad de un paciente para vigilar y controlar sus niveles de activación, b. Su capacidad para demorar la gratificación, c. La capacidad para cuestionar sus pensamientos y d. La capacidad para solucionar problemas. A menudo los pacientes poseerán algunas habilidades de afrontamiento adaptativas que pueden mejorarse con la terapia. Sin embargo, es importante también examinar las estrategias de afrontamiento desadaptativas, como el consumo de alcohol, que se necesitan disminuir y sustituir por otras más adaptativas. No son raros tampoco los niveles bajos de habilidades sociales o de asertividad en los jugadores problema. Una clara debilidad en estas áreas hará más difícil que los jugadores formen círculos sociales. Puesto que la socialización puede ser una función del juego para muchos jugadores, es necesario identificar los problemas en dicha área. Puede ser necesario el entrenamiento en habilidades sociales en algunos pacientes como una ayuda para trabajar con su conducta de juego. Los impulsos a jugar. La mayoría de los jugadores problema comunica de impulsos frecuentes a jugar, que a menudo les llevan a realizar conducta de juego. Sin embargo, la naturaleza de los impulsos difiere notablemente con los distintos individuos. Para algunos jugadores, sus impulsos son principalmente cognitivos y están asociados a pensamientos tales como, hoy me siento con suerte. Otros jugadores describen los impulsos en términos de sensaciones físicas, como un aumento de la tasa cardíaca, manos sudorosas, un nudo en el estómago o náuseas. Algunos jugadores niegan, inicialmente, la presencia de cualquier forma de impulso a jugar. Parece haber una pequeña minoría de jugadores que tienen tan automatizado el juego que no se asocia a impulsos identificables. Sin embargo, la mayoría de estos pacientes que no pueden identificar los impulsos llegan a ser conscientes de ellos a lo largo del tratamiento. Por consiguiente, puede ser necesario centrarse en los impulsos incluso cuando el jugador niegue inicialmente la presencia de los mismos. La conclusión de que un paciente no tiene impulsos identificables puede llevar a un tratamiento que no es el óptimo si esa persona simplemente no se da cuenta del impulso. Las creencias irracionales. El darse cuenta es también un tema importante en relación con las creencias que los jugadores han mantenido sobre la probabilidad de ganar o perder con su forma de juego. Aunque las probabilidades varían para diferentes tipos de juego, en todas las formas del mismo las posibilidades de ganar son inferiores a las posibilidades de perder. De nuevo,
es imperativo no aceptar las alegaciones del jugador de que sabe que va a ganar, puesto que a menudo se da más cuenta de las distorsiones cognitivas conforme el tratamiento progresa. Sabemos, a partir de las investigaciones de Gabourne y Ladouceur de Walker, que las verbalizaciones irracionales son más frecuentes que las afirmaciones racionales durante el juego en una máquina tragaperras. En realidad, Coulombe et al. Han aportado pruebas sobre la relación entre el pensamiento irracional y la activación tal como se mide por la tasa cardíaca. Es decir, la tasa cardíaca del jugador estaba correlacionada positivamente con el número de verbalizaciones irracionales durante el juego. Además, hay otros estudios que han documentado la importancia del tipo de atribución al determinar la estrategia para apostar en una carrera de caballos entre una población de no jugadores. Así, se van acumulando pruebas sobre la importancia de las cogniciones en la conducta de jugar y como elemento mediador en la activación asociada con el juego, pero puede ser necesario que algunos pacientes vigilen activamente su pensamiento en situaciones de la vida real antes de que se den cuenta de las distorsiones que mantienen. Diagnósticos concurrentes. La evaluación de los jugadores para determinar la presencia de un diagnóstico de juego patológico puede hacerse utilizando los criterios DSM-4. Sin embargo, es importante señalar que un diagnóstico de juego patológico no descarta otros diagnósticos concurrentes. La literatura ha demostrado que los jugadores problema experimentan niveles mucho más elevados de depresión y de ansiedad en comparación con los grupos control. En realidad, los estudios de investigación indican que la prevalencia de otros trastornos entre los jugadores problema es muy elevada. McCormick et al. Investigaron la prevalencia de otros trastornos y encontraron que un tercio de los pacientes satisfacían de forma concurrente los criterios para un episodio depresivo mayor. Algo todavía más alarmante es que, en un estudio de Linden, Todd y Jonas con miembros de jugadores anónimos, sobre la prevalencia a lo largo de la vida, encontraron que cerca de 3/4 de su muestra, 72%, habían experimentado algún episodio depresivo mayor en su vida. Linden et al. Hallaron también una elevada tasa de trastorno por pánico, 20%, y más de la mitad de su muestra sufría también adicción al alcohol, 52%. Estos resultados son consistentes con los hallazgos de que 1 de cada 3 jugadores problema ha intentado suicidarse a lo largo de su vida. Así, la necesidad de detectar trastornos afectivos, conducta suicida, trastornos por ansiedad y otras adicciones es imperativa en esta población. En algunos casos puede ser apropiado tratar el trastorno concurrente antes de abordar el problema del juego. Sin embargo, existen ciertas pruebas que sugieren que la ansiedad y la depresión disminuyen también con las intervenciones conductuales y /diagonal o cognitivo-conductuales que tienen éxito para mejorar el problema de juego. Por consiguiente, es importante reconocer que probablemente en la mayoría de los casos reducir o eliminar el problema de juego produzca mejoras significativas en el estado de ánimo. La motivación. Finalmente, es necesario evaluar el nivel de motivación del paciente y sus objetivos con respecto al tratamiento. Los jugadores a menudo acuden a tratamiento bien por la insistencia de otra persona, por ejemplo, el cónyuge, como resultado de estar implicados en asuntos delictivos o bien por algún otro problema. El enfoque de Mellor de fomentar la motivación por medio de la entrevista puede ser muy útil para implicar y motivar a los pacientes en cuanto al tratamiento. Los 4 principios básicos que subraya Mellor para ayudar a promover la motivación son: 1. Quitar énfasis a las etiquetas. Es decir, la etiqueta de adicción o compulsión no es un prerequisito para el tratamiento. Se debería animar al paciente para que viera que la necesidad de tratamiento se produce por el efecto de la conducta sobre su estilo de vida y no porque tenga alguna enfermedad que necesite ser curada. 2. En consistencia con el punto anterior, el paciente necesita considerar que la responsabilidad personal de su conducta de juego se encuentra en él mismo. 3. El paciente necesita hacer atribuciones internas que le permitan considerar que el problema es potencialmente controlable y no una parte integral o inmodificable de ellos. 4. El terapeuta necesita alentar la disonancia cognitiva. Es decir, el paciente necesita descubrir que hay una inconsistencia entre su pensamiento racional y su conducta de juego continuo. El empleo conjunto de estos principios puede ser útil para implicar y motivar al paciente. Sin embargo, hay una tendencia a suponer que una vez que el paciente se ha motivado suficientemente, continuará estando motivado para dejar de jugar. Esta suposición simplemente no es correcta. Se piensa que la motivación es fásica en vez de constante y esto es lo que sucede en el caso de los jugadores. Se apoya en un análisis coste-beneficio por parte del paciente que invariablemente cambia con el tiempo. De este modo,
puede ser necesario continuar utilizando aquellas técnicas durante el tratamiento para mantener un alto grado de motivación. Sin una atención frecuente a las cuestiones de motivación, es probable que ocurran elevados niveles de abandonos y rechazo del tratamiento. Un estudio reciente sugirió que jugadores que rechazaron el tratamiento a través de un programa cognitivo-conductual en grupo indicaron, cuando se volvió a contactar con ellos, que la escasa motivación fue la razón principal para no acudir a él. Otra razón importante mantenida por muchos jugadores era la demora entre las sesiones de grupo, que además no duraban más de 8 semanas para cada sujeto. Así, es clínicamente importante ver a los jugadores al tiempo que su motivación es elevada y facilitar dicha motivación por medio del tratamiento. En las primeras etapas, puede ser especialmente útil sesiones frecuentes para lograr ese objetivo y asegurarse de que la motivación será duradera y estable. Es importante también colaborar con el paciente en el objetivo de la abstinencia o del juego controlado. En mi experiencia, la mayoría de los jugadores elegirán inicialmente un objetivo de abstinencia, pero algunos de ellos cambiarán de idea más adelante. Independientemente de que el objetivo sea la abstinencia o el juego controlado, es aconsejable cierto periodo de abstinencia para permitir que se desbaraten los patrones que se han desarrollado, mientras que se adquieren y se consolidan las habilidades. Tratamiento. Estabilización. El primer paso al tratar el juego problema consiste en estabilizar la conducta de juego. Claramente, si los pacientes fuesen capaces de abandonar o disminuir fácilmente su conducta de juego, no necesitarían acudir a tratamiento. Inicialmente, tiene que hacerse utilizando métodos muy prácticos que hagan difícil o imposible que el jugador tenga acceso a A. Dinero para jugar, o B. Lugares de juego. De forma ideal, se puede implicar a alguien de la familia para que se responsabilice de las finanzas del paciente. Esto puede ser problemático cuando la persona tiene poco apoyo social y, por consiguiente, nadie puede hacer esto por ella o cuando hay importantes problemas maritales, que no son raros en esta población. Sin embargo, un enfoque de solución de problemas adecuado puede resolver normalmente las dificultades que haya a este respecto. Por ejemplo, la gente puede cambiar con frecuencia sus costumbres con relación a los bancos, de modo que limite la disponibilidad del dinero en metálico a los cajeros automáticos. Puede modificar también el método de pago de su salario, de tal manera que el dinero vaya directamente a una cuenta bancaria y las facturas se paguen a través del banco antes de que pueda estar tentado a utilizar el dinero para propósitos de juego. Cuanto más difícil sea acceder al dinero para jugar, más probable será la desaparición de la conducta de juego en un primer momento. Cuando se elige a un miembro de la familia para que se haga cargo de las responsabilidades económicas del paciente, deber quedarles claro, al paciente y al miembro de la familia, que esto es una solución a corto plazo y no se trata de una intervención duradera. Los cónyuges, en particular, pueden tener dificultades en etapas posteriores del tratamiento para permitir a sus parejas retomar cierto control económico por temor a que vuelvan a jugar. Sin embargo, el retomar la independencia económica a largo plazo es esencial para el mantenimiento de los beneficios del tratamiento. Se producirá un comportamiento de evitación a menos que el individuo empiece gradualmente a llevar dinero encima, y cuando luego se enfrente casualmente a una situación de riesgo, dicha conducta de evitación puede actuar como estímulo desencadenante que aumentará las probabilidades de volver a jugar. Puede ser necesario pedir al cónyuge que acuda a la clínica al principio para explicarle esto o bien una vez que el paciente esté preparado para empezar a retomar el control económico. No solo debería instruirse al jugador a reducir o eliminar el acceso al dinero a corto plazo, sino también a los lugares de juego. Podría ser necesario cambiar la ruta para ir o venir de trabajar o bien encontrar actividades que sean incompatibles con la conducta de jugar en los periodos peligrosos. Si pueden plantearse pasos para reducir el acceso al dinero y a los lugares de juego, la mayoría de los jugadores no tendrán dificultades importantes para eliminar o disminuir notablemente su conducta de juego a corto plazo. Sin embargo, esto es claramente solo el primer paso. La construcción de un repertorio conductual alternativo para todos los jugadores problema, la actividad de jugar se ha convertido en un acto que ocupa una gran parte de su tiempo antes de iniciar el tratamiento. Alcanzar con éxito el objetivo de la abstinencia dejará al jugador una gran cantidad de tiempo libre que no tenía anteriormente. Por consiguiente, es muy importante planificar esta eventualidad al comienzo del tratamiento construyendo un repertorio conductual de actividades alternativas. Si no se da este paso, el jugador puede retomar con frecuencia el juego después de largos periodos de abstinencia, debido al aburrimiento o a la falta de interacción social, especialmente si estas eran algunas de las funciones originales para las que servía la conducta de juego del paciente.
Las conductas alternativas tienen el propósito de ser una estrategia activa de afrontamiento para obtener el control sobre el impulso a jugar. Puede ser útil al comienzo del tratamiento conseguir que los pacientes hagan una lista de las consecuencias positivas y negativas de su conducta de juego. No solo sirve esto para fortalecer la motivación de los jugadores, sino que también es útil para presentar directrices sobre las funciones del juego. Estas funciones proporcionan entonces una buena guía para elegir actividades alternativas apropiadas que cumplan esas mismas funciones en el jugador. Por ejemplo, si las funciones de la conducta de jugar son a. Escapar del aburrimiento, b. Afrontar el estrés, y c. Conseguir una activación elevada, una actividad como la lectura sería escasamente útil, ya que podría servir solo para una de esas funciones, el alivio del aburrimiento. Sin embargo, una actividad como algún tipo de ejercicio físico puede producir realmente una afluencia física de adrenalina, aliviar el aburrimiento y ayudar también a reducir el estrés. La naturaleza de una actividad apropiada descansará en las funciones que el juego tenga para cada individuo. Cuantas más actividades sustituyan a las funciones del juego, menos necesidad tendrá el paciente de volver a la conducta de jugar para alcanzar esas consecuencias positivas. El darse cuenta. El siguiente paso importante es el darse cuenta. Los pacientes se diferencian en el grado en que se dan cuenta de los pensamientos y de las sensaciones físicas asociados con la conducta de juego. La mayoría será capaz de darse cuenta de ellos por medio del registro estándar de los impulsos a jugar entre sesiones. Normalmente, se puede registrar la presencia o ausencia del impulso, la duración e intensidad del mismo, que estaba haciendo el sujeto cuando comenzó el impulso, la primera señal de él, si el jugador había jugado y el nivel de control que tenía sobre la conducta de juego. Esta información permitirá que se establezca un amplio patrón sobre la conducta de juego por medio de la colaboración entre el paciente y el terapeuta. En ocasiones, el registro no es suficiente para provocar los pensamientos y los sentimientos asociados con el juego, especialmente cuando la persona ha eliminado la conducta de juego durante las primeras etapas de tratamiento. En esos casos, puede ser necesario utilizar la imaginación para producir las cogniciones. Alternativamente, algunos pacientes empiezan a darse cuenta de ellas al registrar posteriormente durante el tratamiento sus impulsos, cuando se presentan en lugares de juego como tareas para la exposición. El entrenamiento en relajación aplicada. Uno de los déficits de las habilidades de afrontamiento que se supone es importante para el desarrollo de comportamientos problemáticos de juego es la incapacidad para controlar elevados niveles de activación. Se piensa que este sería el caso con los jugadores de máquinas tragaperras. De esta forma, puede ser importante aprender formas de controlar las sensaciones subjetivas de activación. Esto puede ser especialmente importante, dado que hay muchos estudios que presentan pruebas de que la activación está asociada con la conducta de juego. Recientemente se ha demostrado empíricamente que las señales de la conducta de jugar están asociadas con el aumento en la activación autónoma en ausencia de la conducta de juego. Probablemente sea necesario aprender a afrontar estos niveles de activación cuando se tenga que aprender a afrontar los impulsos a jugar. La importancia de las habilidades de relajación reside en ser capaz de emplear dicha relajación en lugares de la vida real. Por consiguiente, es importante asegurarse que no solo se dan inicialmente instrucciones de relajación prolongada para ayudar a los pacientes a aprender dicha habilidad, sino de reemplazarla por una relajación más breve con el fin de ayudarles a que la empleen en el momento que la necesiten. La solución de problemas. Los jugadores problema frecuentemente dan la impresión de que son incapaces de tener en cuenta las consecuencias a largo plazo de las acciones y responden por el contrario, a la gratificación inmediata. Esta dificultad que hemos observado clínicamente puede conceptualizarse dentro de un marco de solución de problemas. El enseñar a los jugadores habilidades básicas de solución de problemas, como las ejemplificadas por D. Zurilla y Goldfried, puede ser muy importante para ayudarles a considerar otras alternativas distintas a implicarse de forma impulsiva en la conducta de jugar, de la que más tarde se arrepentirán. La solución de problemas puede proporcionar una útil estrategia de afrontamiento para ayudar a los jugadores problema a hablar de sí mismos en las situaciones difíciles, pudiéndose incorporar dentro de los elementos de tratamiento con una orientación más cognitiva. La exposición. La exposición en la imaginación. Los resultados de M.C. Conaghy et al. proporcionan un fuerte apoyo al empleo de la exposición por medio de la imaginación para el tratamiento del juego problema. Las razones teóricas para utilizar la exposición en la imaginación son también claras. Los estudios que investigan el papel de la activación
Autónoma en el juego problema han encontrado, sin excepción, que todas las formas de juego están asociadas a dicha activación. Por consiguiente, se podría esperar que cuando se expone, en la imaginación, a una escena que está asociada a la activación, se irá habituando dicha activación con las presentaciones sucesivas. En consistencia con esta hipótesis, M.C. Conaghy encontró que cuanto menor era el nivel de ansiedad que daba después del tratamiento, mejor era el pronóstico a largo plazo. Con el fin de proporcionar una adecuada exposición en la imaginación, se tiene que provocar en el paciente un ejemplo de una escena que incluya no solo el lugar físico donde tiene lugar la conducta, sino también los cambios internos asociados con la situación. Por lo tanto, se deberían incluir los pensamientos y sensaciones físicas. La escena en la imaginación debería grabarse durante la sesión y, luego, podría llevarse a cabo en la práctica durante la siguiente semana como tarea para casa. Puede ser conveniente emplear la exposición en la imaginación como un ensayo para la exposición en vivo que tendrá lugar más tarde y para consolidar las habilidades del paciente. El sugerir, por medio de la imaginación, el empleo de distintas habilidades para obtener el control sobre las sensaciones físicas, los pensamientos u otros aspectos de la escena, facilitará generalmente estas respuestas de afrontamiento adaptativas en la situación de la vida real. La exposición en vivo. Sarpe y Tarrier han reservado también un papel para las tareas de la exposición en vivo. La razón es que las tareas en vivo proporcionan una serie de oportunidades para el paciente, como 1, la habituación, 2, la práctica de las estrategias de afrontamiento aprendidas, y 3, el aumento de una sensación de control, de dominio y de autoeficacia en las situaciones difíciles. Lo mismo que sucede con otros trastornos, es necesario construir una jerarquía de situaciones sobre el juego con las que pudiera practicar el paciente. Al construir la jerarquía es necesario que el paciente ofrezca una estimación de su capacidad para meterse en la situación sin jugar. Se pueden establecer como tareas para casa una vez que el paciente ha aprendido las habilidades necesarias. Normalmente, las tareas pueden recomendarse cuando los pacientes estén un 75% seguros de que son capaces de entrar en la situación propuesta y no jugar. Es apropiado asegurarse que los pacientes no tengan grandes cantidades de dinero disponibles durante las primeras prácticas. Sin embargo, una vez que se han completado con éxito las tareas más sencillas, es un buen momento para comenzar a devolver gradualmente a los pacientes cierto control sobre su propia economía. Esto es especialmente útil porque tiene la doble finalidad de proporcionar una exposición de 24 horas y una experiencia normalizadora, que posiblemente reducirán la probabilidad de recaída. Las estrategias cognitivas. Existen cada vez más pruebas de que las cogniciones tienen un importante papel en el juego problema. Cuando existen creencias irracionales sobre la probabilidad de ganar, es necesario examinar la base de estos pensamientos. Además, es importante intentar cambiar cualquier estilo de pensamiento que aumente la probabilidad de que los pacientes continúen jugando. Sarpe y Tarrier recomiendan utilizar los principios basados en el texto de Beck et al., que describe el empleo de la terapia cognitiva con los trastornos emocionales. Con estas técnicas como base del estilo de la terapia cognitiva, puede ser útil ofrecer algunos ejemplos de las distorsiones cognitivas típicas que son frecuentes en esta población. La falacia del jugador. El término fue acuñado inicialmente por Leopard, que encontró que más de las 3/4 partes de su muestra informaban sobre esta creencia en consistencia con la conducta conocida como cazar las pérdidas, recuperar las pérdidas. La falacia del jugador se refiere a la creencia de que cuanto más pierda, más probabilidad de ganar hay en la siguiente ocasión. Un ejemplo de este tipo de pensamiento es, la máquina no está dando porque el premio gordo está a la vuelta de la esquina. Si sigo jugando lo suficiente mi suerte cambiará. De modo que doblaré mis apuestas para que, cuando gane, gane mucho. Como consecuencia de este pensamiento, el jugador aumenta el tamaño de la apuesta con la esperanza de recuperar sus pérdidas. De hecho, lo que ocurre normalmente es que pierde mucho más. Una de las razones por las que sucede esto es que la suposición que emplea el jugador en este ejemplo simplemente es falsa. Por ejemplo, en las máquinas tragaperras, los pagos los proporciona una computadora al azar. Por consiguiente, la probabilidad de que la máquina pague después de haber ganado es idéntica a la probabilidad de que lo haga después de haber perdido. De hecho, el resultado de cada apuesta es completamente independiente de la apuesta anterior. La falacia del talento especial. Muchos jugadores consideran que tienen un talento especial para ciertos tipos de juego.
Los que apuestan a las carreras de caballos hablan sobre su sistema infalible. Los jugadores de casinos dicen tener un método especial para contar cartas o los que juegan a las máquinas tragaperras señalan tener vibraciones especiales con una determinada máquina. Sin embargo, la verdad es que los jugadores no acudirían a tratamiento si tuvieran sistemas infalibles y ganasen mucho dinero. Por definición, todos los jugadores problema, según el DSM-4, tienen problemas en su vida como consecuencia directa de su conducta de juego y no sería así si ganasen continuamente. La educación sobre la naturaleza del juego es el punto de partida natural para comprobar la veracidad de esa suposición. Quizás el mejor ejemplo se encuentra en las máquinas tragaperras. El sistema está determinado únicamente por el azar o la suerte y los resultados se encuentran predeterminados. Todas las máquinas tragaperras devuelven menos dinero que lo que se apuesta y muchos de estos pagos se producen en una serie de créditos que acostumbran a los jugadores a que inevitablemente tengan que jugar a la máquina. De este modo, la posibilidad de ganar si uno juega lo suficiente es virtualmente nula. Por otra parte, la probabilidad de perder es algo seguro. Aunque en algunos tipos de apuesta las habilidades pueden tener una mayor influencia, lo cierto es que en todas las formas de apuesta, la habilidad juega un papel mucho menor que la suerte. Todas las formas de juego se desarrollan con el fin de que ofrezcan programas de refuerzo variable e intermitentes. Es decir, se producen pequeñas ganancias poco después de la apuesta inicial. Esta ganancia tiene lugar a diferentes intervalos, de modo que no puede predecirse de forma precisa. Los jugadores aprenden a esperar que tienen que perder con el fin de ganar. Además del refuerzo monetario, la activación asociada con la apuesta asegura que cada una será reforzada por medio del emparejamiento de la apuesta con sensaciones de activación. Esto lleva a un patrón en el que se da una rápida adquisición de la conducta y una gran resistencia a la extinción. Igualmente, el refuerzo positivo tiene lugar muy próximo en el tiempo a la apuesta real, mientras que las consecuencias negativas no parecen claras hasta que no pasa un periodo prolongado de juego. Las condiciones del mismo se han establecido de esta manera a propósito, con el fin de asegurarse que la gente adquiere rápidamente la conducta de jugar. Esto favorece claramente el juego, puesto que sus leyes aseguran que cuanto más gente apuesta mayores son los beneficios para las empresas de juego. Al reenmarcar la política del juego de esta manera, los jugadores problemas sienten a menudo que han sido engañados para desarrollar el hábito y consideran que han caído directamente en la trampa que les han tendido. Esto puede ser muy importante para los jugadores cuya autoestima está unida a su potencial para ganar, puesto que empiezan a considerarse ganadores cuando tienen éxito en no caer en la vieja trampa, es decir, en no jugar. Además de estos ejemplos, pueden utilizarse las herramientas de la terapia cognitiva tradicional para hacer que los pacientes observen el patrón de sus propias ganancias y pérdidas retrospectivamente. Las evidencias suelen ser muy claras, no existe un sistema infalible, pierden mucho más dinero del que ganan. Para aquellos que continúan manteniendo cierto nivel de creencias después de un análisis retrospectivo, los experimentos conductuales pueden ser muy útiles cuando se plantean de una manera apropiada. Por ejemplo, se puede hacer que el jugador de carreras de caballos elija los caballos por medio del sistema que piensa es infalible y, sin apostar realmente, haga un registro de los aciertos que hubiera tenido. Sin embargo, es esencial escoger un experimento conductual apropiado con el fin de que se mantengan las leyes de la probabilidad en una amplia muestra de apuestas. Es importante también que el experimento no implique que el jugador se coloque en una situación que no sea todavía capaz de controlar sin jugar. La falacia del control reversible. La gente que ha desarrollado problemas con el juego generalmente hace estimaciones pobres acerca de su nivel de control sobre los resultados. Además, sus estimaciones varían notoriamente dependiendo de si las consecuencias son positivas o negativas. Cuando ganan, los jugadores suelen pensar, bien, sabía que el viejo sistema conseguiría finalmente el premio. Por otra parte, cuando pierden dice, debes esperar que has de perder en ocasiones. No puedes ganar siempre, solo es una racha de mala suerte. El problema con este sistema es que asegura que cuando ganan creen que se debe a algún talento permanente que estará siempre presente cuando hacen las apuestas. Sin embargo, cuando pierden se lo atribuyen a la mala suerte y esta es modificable. Como consecuencia, siempre merece la pena jugar hasta que haya desaparecido la mala suerte, de modo que las habilidades naturales puedan ayudarles a ganar. Este patrón de pensamiento asegura que la gente continuará jugando hasta que haya perdido todo el dinero que tenga disponible para jugar. Los hechos muestran un panorama muy diferente al planteado por los jugadores. Aunque los distintos tipos de juegos pueden variar en el nivel de la
Habilidad implicada: algunos juegos son pura suerte, por ejemplo, las máquinas tragaperras, pero ninguno depende totalmente de la habilidad. En todas las formas de juego la suerte juega un papel más importante que la habilidad a la hora de determinar el resultado. Además, el ganar y el perder se encuentran igualmente afectados por la suerte y la habilidad. El resplandor de ganar. Esta distorsión se refiere a la situación en la que los jugadores prestarán atención a los resultados positivos, pero se olvidarán de los negativos. Los jugadores suelen llegar a casa desde las carreras, el club o el casino y fanfarronean sobre la gran apuesta que ganaron. Al mismo tiempo, raramente mencionan la cantidad que perdieron, incluso si esa cantidad fue superior a sus ganancias. Esto a menudo se interpreta como una mentira del jugador a su esposa o a sus amigos, constituyendo uno de los criterios del DSM-4 para el juego problema. Sin embargo, muchos jugadores son realmente incapaces de registrar las pérdidas, incluso por su propio interés. Aquellos que reconocen que pierden más de lo que ganan, infraestimarán a menudo la extensión de sus pérdidas. Frecuentemente constituye una sorpresa para ellos la cantidad de dinero que han perdido cuando se les pide que controlen las pérdidas. Los jugadores necesitan que se les diga que se concentren tanto en las ganancias como en las pérdidas, con el fin de evaluar de forma más precisa el nivel de su propio juego. El registro puede proporcionar a menudo un medio fácilmente accesible para comprobar este particular tipo de pensamiento. Esa discrepancia es a menudo abordada al comienzo del tratamiento con la introducción del autorregistro. Razonamiento emocional. Beck et al. Describieron el razonamiento emocional como una distorsión cognitiva que se encuentra a menudo en pacientes deprimidos. Esta forma de pensamiento está también presente en los jugadores problema, pero al revés. Los pacientes deprimidos se centran en las emociones negativas y suponen que las emociones negativas representan hechos. Por ejemplo, me siento mal, por consiguiente soy malo. Por otra parte, los jugadores utilizan los estados de ánimo positivos como prueba de la probabilidad de ganar si juegan. Por ejemplo, hoy me siento afortunado, por consiguiente es más probable que gane. Esto es simplemente erróneo. El diálogo siguiente se mostró útil para examinar este aspecto en un jugador que tenía dicho problema. Terapeuta: el suelo que pisas cuando paseas, ¿parece redondo o plano? Jugador: plano. Terapeuta: ¿y crees entonces que el mundo es plano? Jugador: claro que no, es redondo. Terapeuta: ¿qué te sugiere con respecto a la cuestión de que siempre puedes fiarte de que tus sensaciones son correctas? Jugador: bueno, obviamente no puedes. La prevención de las recaídas. Al final del tratamiento, la mayoría de los jugadores habrá experimentado una abstinencia prolongada del juego. Sin embargo, la importancia del mantenimiento eficaz no debe infraestimarse. El enfoque de Marlatt y Gordon sobre la prevención de las recaídas con alcohólicos proporciona un marco muy útil para la prevención de las recaídas con jugadores. El aspecto más importante es hacer que los jugadores entiendan que una caída no es igual a una recaída. Esta observación reduce el efecto de violación de la abstinencia y asegura que los pacientes dejen de pensar con la mentalidad de un trago, una borrachera, one drunk, que favorece el riesgo de recaída. Es importante también descubrir situaciones de alto riesgo que puedan estar asociadas a que vuelvan a jugar. La identificación de estas y el hacer que los jugadores planifiquen de qué manera podrían ser capaces de controlar esas situaciones con sus nuevas habilidades es un ejercicio muy útil. No solo permite al jugador desarrollar un plan para afrontar las situaciones difíciles, sino que facilita también al terapeuta determinar en qué grado ha sido capaz de aprender el jugador y de consolidar las habilidades. Además de esto, se aconsejan sesiones de ayuda durante un periodo de 12 meses, por lo menos, para garantizar que se ha desarrollado una red segura, puesto que está suficientemente reconocido que los jugadores no vuelven a contactar con el terapeuta con la suficiente rapidez cuando surgen dificultades. Pueden ser útiles también los contratos para volver a contactar con el terapeuta, en los cuales se acuerda por adelantado qué criterio deberá seguir el jugador para contactar con el terapeuta. La estrategia directriz aquí es asegurarse que los jugadores aprendan a afrontar pequeños contratiempos por sí mismos, pero sean capaces de reconocer contratiempos más importantes antes de que se conviertan en recaídas completas. Un contrato verbal o escrito aumentará la probabilidad de que los jugadores vuelvan a contactar en un momento apropiado y, por consiguiente, minimicen la probabilidad de una recaída completa. El papel del cónyuge del jugador. No es raro encontrar problemas importantes en los matrimonios de los jugadores problema.
Independientemente de si estos problemas preceden al juego o son una consecuencia del mismo, es probable que interfieran con el éxito del tratamiento. Las dos razones más frecuentes de interferencia son que la conducta de jugar se haya empleado como un mecanismo de afrontamiento para los estímulos estresantes dentro del matrimonio o bien que cónyuges bien intencionados teman que el otro miembro de la pareja vuelva a jugar y obstaculicen los esfuerzos de los jugadores para aprender a afrontar las situaciones de juego y retomar independencia económica. Cuando los problemas maritales estén contribuyendo al juego, pudiera ser necesario evaluarlos y tratarlos antes de cualquier entrenamiento en habilidades para la propia conducta de juego. Durante esta fase, el objetivo del tratamiento con respecto a las conductas de juego será contener las pérdidas, en vez de cambiar la conducta. Sin embargo, es importante asegurarse que la inclusión del cónyuge en la terapia marital no implica que éste comparta la responsabilidad de la conducta de juego. A menos que haya aspectos maritales importantes, sería útil favorecer el tratamiento individual, de modo que la responsabilidad descanse sobre los hombros de los mismos jugadores. Puede ser de utilidad también emplear el tratamiento para dar al cónyuge la oportunidad de expresar su ira hacia el paciente y su conducta, para aprender cómo se desarrollan los problemas en el juego y formas eficaces de reforzar la conducta sin juego de su cónyuge. Aunque no existen datos con respecto a la inclusión del cónyuge o cuando se han de tener sesiones con este, nuestra práctica ha optado por ver al cónyuge por separado. Esto permite a este expresar su ira sin culpar abiertamente al jugador. En particular, cuando los jugadores se sienten culpables por los efectos de la conducta de jugar sobre el estilo de vida de su familia, culparles es ineficaz y puede ir contra los esfuerzos terapéuticos, pero también puede ser importante para el cónyuge de los jugadores expresar esta ira o, de lo contrario, podría seguir siendo un problema para la relación. Los componentes educativos deberían ser los mismos que los que se proporcionan a los jugadores. Es importante resaltar el papel de los programas de refuerzo en la adquisición inicial en la conducta de juego. Debería enfatizarse también el papel de la activación y de los pensamientos en el juego, lo que proporcionará una explicación del tratamiento que se está ofreciendo al paciente. Uno de los aspectos más importantes consiste en ayudar al cónyuge a comprender la necesidad de que el jugador se coloque de nuevo en la situación de juego con el fin de aprender a afrontar dicha situación sin jugar. Esto puede ser difícil, puesto que el cónyuge temerá comprensiblemente que el otro miembro de la pareja vuelva a jugar, especialmente cuando ha observado que la evitación ha funcionado a corto plazo. Sin embargo, es más difícil que los jugadores completen esas tareas si los cónyuges se oponen, ya que a menudo encontrarán algún modo de desalentar activamente la terminación de la tarea. No obstante, los cónyuges suelen responder favorablemente a una sesión que les plantee claramente los objetivos del tratamiento y, a menudo, pueden darse cuenta de la utilidad del apoyo. El entrenamiento en habilidades sociales. Los jugadores alegan que la interacción social es una de las causas más frecuentes que les induce a jugar. Muchos jugadores son poco habilidosos socialmente y, por consiguiente, puede ser problemático para ellos encontrar modos alternativos eficaces de relación. Para otros, pudiera suceder que su grupo de iguales esté implicado, también, en el juego a nivel social y traten a menudo de que el jugador vuelva a la escena de juego sin darse cuenta de que tiene un problema con él mismo. Cuando esto constituya un problema puede ser útil emplear el entrenamiento en habilidades sociales para complementar las otras habilidades de afrontamiento y hacer más fácil la disponibilidad de actividades alternativas. Otros problemas. Una minoría considerable de jugadores problema parece tener trastornos más generalizados, que mantienen no solo su conducta de juego sino también otros problemas de su vida. Cuando existan esos patrones, raramente será útil abordar una conducta aislada como la de jugar. Por ejemplo, Blasinski, M.C. Konagi y Frankova investigaron la incidencia del trastorno antisocial de la personalidad, TAP, en un grupo de jugadores patológicos. Sus resultados indicaron que cerca del 15% de su muestra satisfacía los criterios del DSM-3 para el TAP. Aunque su investigación no incluyó un grupo control, este porcentaje es elevado y merece la pena tenerse en cuenta. Su estudio encontró que el grupo con un TAP era más probable que hubiera cometido delitos asociados con el juego y delitos independientes del juego. Había una menor incidencia del TAP en jugadores que solo habían cometido delitos relacionados con el juego o en aquellos que habían cometido solamente otros delitos. En el caso de los primeros con pruebas de un TAP, el surgimiento de las características del TAP tenía lugar solo después de la adolescencia. Los autores alegaron que esto indicaba la naturaleza secundaria del TAP en este grupo. Por el contrario, el grupo que había cometido delitos tanto relacionados como no relacionados con el juego,
parecían haber tenido rasgos antisociales antes de la adolescencia, indicando que estas características pueden haber sido las primarias. Esta distinción, aunque necesita de replicación y extensión, puede ser especialmente útil para aquellos que trabajan en lugares de servicio social. Parecería intuitivo sugerir que para aquellos con una estructura de personalidad anterior consistente con un TAP, el tratar la conducta de juego sería insuficiente para producir beneficios a largo plazo y sería necesario abordar el problema principal. Sin embargo, incluso cuando las características de personalidad se desarrollan como consecuencia del juego, podría necesitarse también una intervención específica una vez que la conducta de juego está bajo control. Desgraciadamente, existen pocas directrices para los terapeutas, con nuestro nivel actual de comprensión, para el tratamiento de los factores que complican el juego problema. Las decisiones que se han de tomar a este respecto dependerán del propio clínico. Conclusión. El juego problema se ha considerado frecuentemente una cuestión recalcitrante resistente al tratamiento. Esto se comprobó en los primeros estudios de caso que informaron de éxito en menos de la mitad de las muestras tratadas. Sin embargo, recientemente nuevos avances en el tratamiento de niveles problemáticos de juego producen cierto optimismo. En primer lugar, el trabajo de M.C. Konagi y sus colaboradores demostró la importancia potencial de la desensibilización por medio de la imaginación en el tratamiento de los problemas de juego. Los resultados a largo plazo de uno de los estudios más recientes, aunque sin grupo control y necesitando replicarse, son definitivamente alentadores. La investigación sobre el papel de las cogniciones en el desarrollo y mantenimiento del juego problema ha hecho que nos demos más cuenta de la necesidad de programas más amplios para facilitar la respuesta a estos primeros enfoques. Están empezando a surgir informes de casos que demuestran la eficacia del enfoque cognitivo-conductual. Un estudio piloto que investigó la utilidad de este enfoque ha sugerido que dicho programa posee un gran potencial para aumentar la eficacia de tratamientos más limitados. El presente capítulo ha intentado presentar las estrategias de tratamiento que se utilizaron y fueron eficaces en el estudio anterior. No obstante, con nuestro nivel actual de conocimiento empírico, gran parte de la información contenida en este capítulo proviene de la experiencia clínica de la autora, más que de la investigación. Aunque existen algunas investigaciones preliminares con respecto a la eficacia a corto plazo de ese enfoque, los beneficios a largo plazo esperan confirmación. En estos momentos sigue sin estar claro cuál de las muchas estrategias que forman la base del tratamiento cognitivo-conductual para los jugadores problemas son componentes activos. Se necesitan más estudios que investiguen la utilidad, no solo de los programas amplios, sino también de las técnicas individuales, con el fin de determinar cuáles son los elementos eficaces del tratamiento. Es importante también para la investigación futura considerar las diferencias potenciales entre subtipos de jugadores, resaltado por la investigación reciente, que pueden generalizarse a una respuesta diferencial al tratamiento. Sin embargo, hasta que se lleven a cabo estudios que proporcionen más información sobre la naturaleza del juego problema y los tratamientos ayuden a mejorarlo, seguirá siendo especulativo. El objetivo del presente capítulo ha consistido en indicar que mientras que la literatura sobre el tema sigue estando en su infancia, hay cada vez más pruebas que sugieren que los enfoques cognitivo-conductuales para el tratamiento del juego problema pueden ser beneficiosos. Los resultados a corto plazo muestran que pueden lograrse sin lugar a dudas reducciones significativas en la conducta de jugar y que en la mayoría de los casos es posible una eliminación de la conducta de juego. Aunque lejos de ser definitivos, estos resultados proporcionan un sensato optimismo. Agradezco enormemente que hayas dedicado tiempo a escuchar el contenido de mi canal. Si te ha gustado, te invito cordialmente a suscribirte, ayudarme compartiendo y dando like. No olvides explorar también los audiolibros disponibles en mi canal. Hasta pronto y muchas gracias por tu apoyo.